Y bueno, vamos a enlazarnos justamente con este tema porque es momento de analizar lo más reciente en medidas migratorias que impactan a la comunidad hispana en el país. Por eso está con nosotros en La Voz de la Mañana Jorge Cancino, editor principal de Inmigración de N+ Univisión. Jorge, está creciendo mucho la preocupación entre miles de solicitantes de asilo afirmativo. Temen que no puedan enfrentar, en todo caso, una entrevista que han esperado durante años, sino ir directamente ante un juez en una corte. Ese momento definitivamente es muy difícil para muchos migrantes. Jorge, adelante. Eli, buen día. Es un momento muy difícil y las solicitudes de asilo podrían pasar directamente a una corte de inmigración y enfrentar un juicio de deportación donde deberán defender su petición de asilo. Se trata de una medida radical ya en vigor por parte del gobierno del presidente Trump. Escuchemos lo que nos dijeron algunos solicitantes. Bueno, realmente este cambio lo considero perjudicial para los hispanos que estamos solicitando asilo, para cualquier migrante, porque te quitan una oportunidad. Sobre aviso no hay engaño, solamente preparar que la verdad no se sabe cómo actuar realmente a la hora de si llega uno a recibir esa llamada. O sea, ya no tendría recursos financieros, ya no apoyaría a mi familia. Mucho miedo y también mucha incertidumbre. Y para analizar a fondo el alcance de esta norma, que aunque es provisional ya se está aplicando, nos acompaña la abogada de inmigración Isadora Velázquez, que nos ayudará a explicar a los solicitantes cómo cambia el proceso y qué pueden hacer con esta medida. Isadora, buenos días. Muchas gracias por estar en La Voz de la Mañana. Un placer compartir esta mañana con ustedes. Le pregunto, miles de solicitantes han esperado durante años esta entrevista de asilo. ¿Cómo funcionaba ese proceso? ¿Qué ocurriría durante la entrevista? Y era únicamente con un oficial del Servicio de Inmigración y además los 1.4 millones de casos de asilo afirmativo acumulados, ¿serán todos afectados por esta regla? No esperemos que afecte a todos los casos que están pendientes, pero sí esperamos que casos que tal vez estén incompletos o que no hayan pagado el monto o hasta casos que les falte evidencia, vean que no van a tener típicamente la entrevista que solía ser con un solo oficial, sino que ahora se vean enviados directamente a una audiencia. Recordemos que esto no significa que el caso ha sido denegado, sino que van a tener audiencias preliminares con un juez hasta finalmente poder presentar su asilo final en una audiencia, en un juicio frente a un juez de inmigración. Isadora, ¿y en qué se diferencia un proceso ante un juez de inmigración de una entrevista de asilo como se hacía hasta el día de ayer? En una entrevista de asilo uno tiene el privilegio de poder demostrar su caso de asilo en una narrativa, en un ambiente un poco más tranquilo, podemos decir, en una oficina de uno a uno con un oficial. En cambio, esto va a ser un ambiente de un juicio con un fiscal presente y un juez que le va a hacer preguntas directas sobre su caso y uno tiene que presentar la evidencia también en un caso judicial en el cual uno tiene la responsabilidad de demostrar que uno califica para el asilo y es el único instancia que va a tener, la única instancia para poder demostrar que uno es elegible. Ahora, al cancelar la entrevista de asilo y remitir el caso a la Corte de Inmigración, ¿cómo cambia la dinámica del proceso? Y los solicitantes de asilo afirmativo pasan ahora a enfrentar un juicio de deportación. ¿Y qué ocurre entonces si la persona, esperando la cita, ya no va a tener cita, va a la Corte, siente miedo y no se presenta? Recuerden que esta es la última oportunidad. Mientras anteriormente teníamos una entrevista y luego podíamos volver a presentar nuestro juicio, si no nos presentamos a este juicio de asilo, esta sería una orden de deportación. Por ende, es esencial que ahora nos aseguremos de tener no solo la aplicación completa para poder evitar este juicio y poder tener la oportunidad de tener una entrevista, sino también nuestra dirección al día, ya que si fallamos en esta audiencia, podemos ser sujetos a una orden de deportación. ¿Podemos repetir entonces cuáles son los tipos de casos que se podrían ver afectados e ir directamente a la Corte de Inmigración? Lo que esperamos en estos momentos es que casos que podrían ser denegados automáticamente sean casos que sean enviados a la Corte. Por ende, casos que no se hayan pagado los $100 requeridos para la aplicación de asilo, casos que estén incompletos. Si usted dejó una línea en blanco en su aplicación, si no puso la NA de no aplicable, es importante que revise su aplicación y que todas las líneas estén completas, literalmente todas las líneas. Y casos que no tengan evidencia. Si usted simplemente sometió su aplicación y no le dio más información, este es el momento para suplementarla, ya que si no tiene evidencia, es probable que su caso sea enviado directamente a la Corte. Me quedan unos segundos. ¿Y qué pasa si la persona no tiene registrada su actual dirección?
Si no tiene su dirección, es importante que en estos momentos se comunique con la oficina de asilo o con USCIS para ponerla al día, ya que le pueden dejar saber que usted es enviado a la corte y nuevamente si no se presenta puede ser deportado. Muchas gracias a la abogada de inmigración Isadora Velázquez por sus perspectivas. Gracias, abogada, por haber estado con nosotros. Y les recordamos que la información proporcionada en este segmento no sustituye la asesoría y guía de su abogado porque cada caso es muy particular. Y los seguimos invitando enviando sus preguntas y dudas al correo electrónico lavoz@televisaunivision.com y el viernes les daremos respuesta. Regreso con ustedes, Elia Angélica y Lorraine. Así es, ustedes tienen las dudas y nosotros aquí las respuestas. Sigan enviando sus mensajes.